2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Es por eso que está con nosotros el doctor Ricardo Sevilla. Él es neurólogo y nos viene a platicar más sobre esta condición. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la Gracias invitación. por estar aquí con nosotros. Y bien, hablemos sobre el autismo y sobre toda esta fecha que se realiza para poder concientizar. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, pues verdaderamente concientizar acerca del autismo es muy importante porque la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado como este día como un día para hacer esta concientización desde el 2007 para acá. Ha habido un poco de cambio en cuanto a la nomenclatura por autismo, nada más por un trastorno del espectro autista, pero es importante hacer que la gente conozca sobre todo lo que es el significado de un trastorno del espectro autista en la actualidad, ¿verdad? Entonces, actualmente podemos definir que aquellas personas que presentan preferentemente dificultades en la comunicación y algunas conductas repetitivas, pero sobre todo conductas repetitivas asociadas a ciertos, nosotros le llamamos trastornos sensoriales a nivel sensitivo, de audición, del sabor, ¿verdad? Ellos entran dentro de esta condición que se le ha llamado trastorno del espectro autista. Muy bien, ¿cuáles serían, doctor, las causas del autismo? Muchos dicen que puede ser genética, muchos pueden decir que desde el vientre de la madre, su alimentación, las condiciones a las que está expuesto pues ella misma al exterior, Claro. ¿qué pueden ser estas causas? Sí, definitivamente no existe una causa comprobable, pero la que es más probable en la actualidad desde el punto de vista médico que se ha estudiado notoriamente es que verdaderamente la gran mayoría de niños que tienen un trastorno del espectro autista tienen un componente familiar, de tal manera que una causa genética es una muy buena posibilidad de que esté ocurriendo esto, no en todos los casos, pero en una gran mayoría de ellos, ya que los estudios que se han hecho simplemente en gemelos, ¿verdad? En gemelos concordantes y no concordantes, pero en sí en gemelos nos da una muy clara idea de que esto pudiera tener un origen genético, pero insisto, no todos los casos son de esta manera. Doctor, ¿por qué se diagnostica más en niños, en varones, que en vez de niñas? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del trastorno del espectro autista y vemos esa parte genética, pues que creemos de que es la causa, de alguna manera se ha visto que predomina más en niños que en niñas, ¿verdad? La causa exacta de por qué ocurre todavía no la conocemos, ¿verdad? Pero definitivamente, o sea, es una diferencia notoria la que se puede encontrar. Tenemos más niños que niñas con este trastorno. Ahora, los primeros en detectar que pues el menor presenta algo no son los doctores, no son los neurólogos, no son los especialistas, son los padres de familia o algún familiar quien está notando la condición sobre estos menores, porque son en los primeros años de vida cuando se detecta el autismo. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Cuáles son pues estas señales de la condición? Sí, por lo general los padres ellos se preocupan cuando, por ejemplo, el niño no adquiere ni desarrolla adecuadamente el lenguaje. El lenguaje es, digamos, no todos los niños tienen un retardo en adquirir y desarrollar el lenguaje, un trastorno del lenguaje, pero esta es quizás la primera manifestación. Pero lo que llama la atención a los mismos padres es que los niños de alguna manera no se relacionan bien con ellos. Cuando uno les habla, batallan para que ellos volteen y particularmente mantener la mirada, buscar la cara de las personas, inclusive llevarles objetos de juego, que eso es muy común en niños pequeños de 2 o 3 años, ¿verdad? No se lleva a cabo. Esa atención que le llama uno conjunta, cuando uno muestra algo y el niño lo ve y posteriormente va y lo toma y se lo devuelve, es algo que llama la atención que no está presente en los niños. Entonces el niño se muestra como un poco aislado, tratando de jugar con lo que él tiene de juguetes en casa y muy probablemente esos juguetes no les dé esa connotación de vida que la mayoría de los niños después de los 2 años ya están trabajando con esto. ¿Y cómo se realiza un diagnóstico, doctor? El diagnóstico actualmente nosotros le llamamos clínico en el sentido de que si bien son 2 los síntomas principales que dan origen a este trastorno del espectro autista, o sea, el primero son los trastornos en la comunicación y la relación social que le llamamos, entonces en la historia clínica se preguntan directamente acerca de lo que ahorita hemos comentado, ¿no?
qué tanto el niño tiene lenguaje, cómo lo utiliza, qué tanto entiende lo que nosotros le estamos diciendo, si conoce él inclusive partes de su cuerpo, estamos hablando de un niño pequeño, conoce partes de su cuerpo, si sigue órdenes sencillas, si conoce objetos de la casa. Y por el otro lado, si tiene conductas repetitivas, ¿no? Las conductas repetitivas van preferentemente de que los niños que tienden a veces a caminar de puntas, a hacer movimientos con las manos como aleteos, que les llamamos, a darse constantemente giros, ¿verdad? Y al mismo tiempo tener algunas conductas restrictivas que les llamamos. Ellos son muy organizaditos, tienden a organizar el material que tienen enfrente, tienden a apilar o tienden también a hacer filas de juguetes más que agarran un jugarlos. tema en particular que les apasiona, ¿verdad? Definitivamente. Y aparte, pues pueden tener esos síntomas que les mencionaba sensoriales, ¿no? De los sentidos, una sensibilidad al ruido, una sensibilidad al sabor. Muchos de los niños son muy selectivos para la manera de cómo comen. Y entonces eso hace que nosotros podamos determinar si están presentes los síntomas y si verdaderamente estamos en un trastorno. Pero también definitivamente se produce digamos, se complementa, ¿verdad? Hay algunas pruebas que se han hecho específicas, primero para detectar si existe la dificultad y luego ya pues para tener precisamente el diagnóstico. Esas pruebas nuestros compañeros psicólogos son las que las llevan a cabo, ¿verdad? Y complementan lo que ya clínicamente uno pudo haber tenido como médico, de decir si tienes un trastorno del espectro autista. Y estas pruebas indican qué tipo nivel, porque hay que aclarar también que hay etapas del autismo o cómo se maneja, doctor. Sí, más que etapas. Lo que pasa es que los niños siempre van a progresar, a mejorar conforme van creciendo. Un niño que se diagnostica entre los 2 y los 3 años, que actualmente es como se está llegando al diagnóstico, no siempre va a estar igual. O sea, el niño va a ir mejorando, siempre va a ir mejorando. Por ejemplo, muchos niños que no tienen lenguaje, es muy difícil hacer pronunciamientos de palabras, pero tienen ciertos grados de entendimiento entre los 2 y los 3 años. A los 5 años y medio empiezan ellos a desarrollar lenguaje. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasó? ¿El tratamiento, la relación, su misma evolución o qué fue lo que pasó con eso? Pues es algo que va a estar ahí presente. Entonces, la parte evolutiva de este trastorno del espectro autista es muy interesante porque a veces no sabemos si son los tratamientos o verdaderamente es la evolución natural que tienen. Entonces va a ser diferente en cada etapa, es muy diferente ya en la etapa escolar y no se diga en la etapa de la adolescencia. Y aquí quiero nada más comentarles lo siguiente. Cuando se hace esta concientización del Día del Autismo es porque algunas de las personas que diagnosticamos tempranamente, de hecho un grupo más o menos significante, llegan adultos con la misma dificultad. Claro, la dificultad se va a manifestar de una manera diferente, pero con las conductas restrictivas, con la dificultad de comunicación, esas siempre van a estar presentes. Y eso es lo que, a fin de cuentas, uno trata de organizar para que las personas puedan hacerlo mejor en la vida. Sin duda alguna, el diagnosticar los primeros años de vida es mejor porque así se le da el tratamiento oportuno a la persona. Pero han habido casos, doctor, como nos lo está compartiendo y que quisiéramos ahondar un poquito más sobre esto, en donde hay adultos que no se les diagnostica ya pues en una edad más avanzada. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, de hecho, teniendo en cuenta esta situación de posible genética, ¿verdad?, de que tenemos como la causa, muchas veces estamos buscando en el niño los síntomas, los padres nos están dando toda la historia clínica y el papá estamos viendo que tiene los síntomas y el mismo papá, cuando empezamos a darles la explicación de por qué el niño es así, ellos mismos dicen, bueno, es que yo era así cuando era más pequeño, ¿verdad? Y actualmente, pues esa dificultad, sobre todo las dificultades de comunicación, ¿verdad? Y ciertos ensimismamientos son lo que persiste en la etapa de la vida adulta. Pero ahí se va a relacionar también con otros trastornos mentales, ¿verdad? Ansiedad, depresión, algunas conductas que son obsesivo-compulsivas, que en personas después de la adolescencia se empiezan a notar en este grupo de pacientes y son asociadas, ¿no? Por eso nosotros siempre hacemos como le llamamos, una dimensión del autismo, ¿no? Hay que dimensionarlo. ¿Por qué? Porque el tener un problema de lenguaje no es parte del autismo en sí, sino es algo que tenemos que trabajar aparte, se puede decir, ¿no? El tener un problema de atención no es parte. Y muchos de los niños que tienen un trastorno del espectro autista ya estamos identificando que tienen una discapacidad intelectual añadida, no nada más la dificultad social de comunicación, sino aparte su forma de entender la vida es diferente a los niños, entonces se ven como niños más chicos de su edad. Y eso pues va a condicionar que se necesite mucho apoyo conforme van creciendo. Muchos de ellos por eso el resultado no es tan bueno, por la discapacidad intelectual que presentan.
Doctor, gracias por estar con nosotros, por ahondarnos y platicarnos un poquito más sobre la importancia de concientizar sobre el autismo, sobre esta condición. Y la buena noticia es que están estos tratamientos para las personas con esta condición y todo da un buen resultado en donde pueden tener una vida completamente normal como cualquiera, inclusive pues esta inclusión que siempre se ha recalcado con las personas que tienen la condición del autismo y también en la vida diaria en el trabajo. Sí, definitivamente. Creo que lo más importante ahorita es la inclusión. O sea, afortunadamente aquí en el Estado, ¿verdad? Por parte de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo la parte privada de todos los psicólogos, se tiene una muy buena aceptación. Las escuelas tienen una muy buena aceptación, públicas y privadas, para este grupo de niños y pues depende de uno también cómo ir organizándolos a las familias para que estos niños puedan ir adaptándose mejor a cada lugar donde ellos están, la escuela, la casa, lugares públicos, y de nosotros depende, sobre todo como sociedad, aceptar a estos niños, a estos adolescentes que a veces pues, por su forma de ser se vuelven inquietos o un poquito antihigiénicos, les decimos nosotros, cuando escupen o hacen algo que aparentemente no estaría bien visto, pero encontrando que la condición por sí misma es algo con la cual debemos nosotros de entender y convivir. La inclusión definitivamente es lo que nos va a ayudar a que, pues, como sociedad tengamos una aceptación en este grupo, ¿no? Claro que sí, la inclusión es lo fundamental. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Cómo no. Estuvo aquí con nosotros compartiéndonos esta información el doctor Ricardo Sevilla, neurólogo, hablándonos sobre la concientización sobre el autismo en este Día Mundial. Seguimos con más.